por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Cruzo producto contra producto. La diagonal, que está en azul, es solamente un conteo de transacciones individuales, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué significa el 4 en jugo con jugo? Que del total de 5 transacciones, en 4 de ellas se compró jugo. ¿Qué significa el 2 en limpiador de ventanas con limpiador de ventanas? Que de las 5 transacciones, en 2 de ellas, básicamente, se compró limpiador de ventanas. Y así con leche, con soda y con detergente igual. Entonces, la diagonal no me aporta información de compra conjunta. Eso es lo primero que debo analizar. ¿Quién me aporta información de compra conjunta? Cuando yo cruzo dos productos distintos. Por ejemplo, jugo con limpiador de ventanas. Tenemos un 1. ¿Qué significa? Que de las transacciones totales que tengo acá, en una de las 5 se adquirió en la misma transacción jugo y limpiador de ventanas. Esta tabla de concurrencias luego me puede ayudar a calcular probabilidades, porque si yo imagino en un caso muy reducido que este es el universo total de transacciones, entonces, ¿cuál sería la probabilidad de comprar de forma simultánea jugo y limpiador de ventanas? Una de 5 transacciones, 20% de probabilidad de la compra conjunta. Esta tabla de concurrencias es importante porque simplemente con una división yo puedo calcular las probabilidades de compra conjunta, que luego van a serme de utilidad para implementar las reglas, ¿ya? Ahora, ustedes pensarían, pero esto solamente me va a ayudar a determinar qué pares de productos se venden juntos. En este nivel sí, porque estoy combinando solamente 2 entradas en la tabla, pero yo podría combinar más. La siguiente imagen es básicamente ahora un cubo de combinaciones, donde en el eje X, en el eje Y, pero también en el eje Z, tengo nuevamente la misma lista de 5 productos. Entonces, cada pequeño cuadrante, cada pequeño espacio, cada pequeño componente de este cubo, cada cubo más pequeño, deriva en una combinación triple de productos. Entonces, cuando yo analizo una combinación triple de productos, podré también estimar las probabilidades de que ahora 3 productos se compren de forma conjunta, ¿no? El 0 indica que no hay compra conjunta, ¿correcto? Si ocurre fuera de la diagonal, obviamente, ¿no? El 1, 2, 3 indica las cantidades. Ahora, esto indicaría que, al menos para poder visualizar gráficamente la tabla de concurrencias, tengo una limitación que está básicamente determinada por el espacio dimensional de 3 dimensiones. En el sentido que obviamente ya trabajar esto para 4, 5 o más dimensiones no sería posible. Eso quiere decir que a partir de 4 dimensiones en adelante, obviamente ya no existe la posibilidad de representar gráficamente a la tabla de concurrencia, pero igual el algoritmo podrá calcular las combinaciones múltiples de productos. Simplemente que lo hará ya no gráficamente, sino que lo hará básicamente por cálculo de probabilidades. Sí lo va a poder hacer, solamente que ya no hay representación gráfica. ¿Bien? Entonces, la base de cálculo de todas las probabilidades para las reglas de asociación vienen de estas tablas múltiples que se pueden calcular. Que al final, ¿qué cosas son? Número de registros o transacciones en las cuales se compraron un determinado número de clientes, un determinado número de productos y tipo de productos de forma conjunta sobre el total de transacciones. Y eso me permitirá calcular probabilidades. Las probabilidades son la base del cálculo de los indicadores que tienen las reglas de asociación. ¿Bien? Yendo entonces al tema de qué indicadores manejan básicamente las reglas, vamos a comenzar a explorar justamente los indicadores. ¿Bien? Primer indicador se llama la confianza. ¿Qué cosa es la confianza? La confianza, por definición, es el número de transacciones con todos los ítems mencionados en la regla dividido por el número de transacciones con los ítems que aparecen en la parte sí de la regla. En otras palabras, es la proporción de transacciones en las cuales la regla es verdadera y se calcula como la probabilidad de condición y resultado sobre la probabilidad de condición. Para entender este indicador y todos los demás, creo que primero tendríamos que ir un poco a lo que es la definición estructural de lo que es una regla, porque acá nos están hablando de varias cosas, ¿no? Nos hablan de proporciones,
nos hablan de regla, pero estamos hablando de parte sí, de parte condición, de parte resultado. Entonces, antes de ver este tema, vamos a tratar de explicarlo un poco mejor en el contexto de lo que es una regla, ¿no? Entonces, primero definamos lo que es una regla. Una regla es esto, ¿ya? Tengo a X, ¿correcto? Tengo a Y, ¿bien? Y la regla básicamente lo que indica es básicamente esto. X, entonces Y. Bien, eso es una regla. Una regla de asociación tiene este comportamiento. Es relacionar dos partes que componen siempre a una regla, ¿correcto? Entonces la regla tiene esta estructura. Eso es una regla de asociación. ¿Ya? Para entenderlo un poco mejor. Bien, dado que esto es una regla de asociación, X entonces Y, hay que definir el nombre de cada una de estas partes, ¿no? Entonces, a esta parte de acá se le conoce como la parte sí, y a esta parte de acá se le conoce como la parte entonces, ¿bien? Entonces, esto es el sí, eso es el entonces. Eso quiere decir que esto condiciona a esto, ¿no? Otra posibilidad es decir que esta es la parte de condición y que esta es la parte de resultado, ¿correcto? Esta es la parte de resultado en la regla, ¿correcto? Entonces, esos son los nombres que tienen, ¿bien? Sí, entonces, condición resultado. Pueden llamarlos de cualquiera de estas formas. Ahora, vamos a definir los indicadores, ¿bien? Los voy a definir acá, igual luego los vamos a revisar en la diapo con algunos ejemplos más, pero que creo que acá va a ser más sencillo de entenderlos. El primer indicador que se mencionó en la diapositiva se llamaba confianza. Para mí, en particular, es el segundo indicador. ¿Ya? Van a entender ahorita por qué es el segundo. ¿Qué es lo que decía la diapositiva? La confianza es la probabilidad, ¿correcto?, de la parte condición y al mismo tiempo la parte resultado dividida sobre la parte condición, ¿no? Parte condición y resultado sobre la probabilidad de condición. Entonces, ¿qué significa esto? Calculamos la probabilidad de X, ¿correcto? Pero calculamos la probabilidad de X y de Y juntas, ¿correcto? De intersección, en otras palabras, ¿bien? Y esto de acá se debe dividir, ¿correcto? Se debe dividir entre la probabilidad solamente de X. ¿Bien? Entonces, esta es la fórmula del primer indicador. La probabilidad de X e Y debería ser, ¿no? X e Y, entre la probabilidad de X, ¿no? De las dos, me refiero. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a buscar acá calcular, obviamente, es un cálculo probabilístico para poder, sobre la base de la tabla de concurrencias, poder calcular este indicador, ¿correcto? ¿Qué otro indicador más básicamente hay, no? Otro indicador más hay, correcto, otro indicador más que hay es, para mí, el más sencillo, que en su diapositiva está en segundo lugar, que se llama el apoyo, ¿correcto? El apoyo, ¿qué cosa es? Como cálculo, el apoyo es esto. La probabilidad de X, ¿correcto? E Y, ¿correcto? No es el símbolo que estoy buscando. Ya, X e Y, ¿bien? Por eso les decía que esto está relacionado con la probabilidad, porque el apoyo también se basa en un cálculo de probabilidad. Y por eso también les decía que este para mí es el primer indicador, porque si se dan cuenta, el apoyo es un indicador más simple que la confianza, porque básicamente es solamente la parte del numerador de la confianza, ¿no? O sea, en otras palabras,
En sí, el apoyo es un input para calcular la confianza porque es la probabilidad conjunta que la confianza tiene aquí, ¿correcto? Y existe un tercer indicador, que es el último, que se llama lift. Ese es el último indicador. ¿Cómo se calcula el lift? El lift es un indicador que se calcula de esta forma. La probabilidad de X e Y, ¿correcto? Todo esto de acá dividido entre la probabilidad de X, ¿correcto? Multiplicado por la probabilidad de Y, de forma independiente o separada, ¿correcto? Esto es el lift, ¿bien? Entonces, lo común en todos los casos es el numerador, ¿bien? Por eso es que también se considera este indicador del apoyo como el indicador más sencillo, porque está presente en todos los demás, ¿ya? Ahora, ¿cómo se utilizan o qué representan, no? Estos son los indicadores, ya está claro. Entonces, si estos son los indicadores, esta columna acá nos dice la forma de cálculo, ¿bien? La forma de cálculo de cada uno, ¿correcto? Esta es la forma de cálculo de cada uno, ¿bien? Recuerden que eso es una división, ¿no? Solamente que como si ampliando la columna sale la línea grande, pero es una división. Esto entre esto, ¿bien? ¿Qué sigue? Lo siguiente es tratar de darle básicamente un detalle de lo que representa, ¿no? En este caso, ¿qué cosa es el apoyo? El apoyo solamente es la probabilidad de compra conjunta de ambos, X e Y. Ese es el más sencillo de entender, ¿no? Como es una probabilidad conjunta, este indicador me dice cuál es la probabilidad de que los dos productos se compren a la vez. ¿Correcto? Ya. Ustedes tienen una definición de confianza que está en la diapositiva. Pero viendo la fórmula que dice probabilidad de X e Y dividido entre la probabilidad básicamente de X, ¿no? Y si ustedes tuvieran que darle una interpretación a esto, ¿no? ¿Qué cosa dirían ustedes que está representando o que puede representar la confianza como concepto? ¿Qué creen que es? ¿Alguien? ¿Cómo podría tratar de interpretar la confianza a partir de esa fórmula? Porque la definición de la diapositiva es clara, ¿ya? Pero creo yo que hay una definición más simple que ustedes solamente revisan la fórmula y la entienden. Para que no tengan que estar memorizando, no sé, las definiciones ni nada por el estilo. Bien, Fabricio, es correcto. Es la probabilidad, bien, esto es lo que representa. Es la probabilidad de compra conjunta cuando se compra X. Esto es. O sea, se parece a la de arriba, ¿ya? Pero es la probabilidad condicionada a la adquisición del producto X. Eso es lo que representa la confianza. Por eso se llama confianza. ¿Qué tanta confianza tengo yo en que se van a comprar los dos productos dado que ya compré a uno de ellos? ¿Bien? El lift es menos claro en el sentido de lo que estamos viendo, pero también se podría definir bajo esta estructura. Esto sigue siendo una probabilidad, ¿correcto?, de compra conjunta, pero esto es condicionado a la adquisición conjunta de ambos. Esto asumiendo independencia, ¿no? Eso lo coloco abajo mejor. O sea, es una probabilidad conjunta sobre la base de la adquisición individual, ¿no? De la casa. A ver, es la probabilidad de compra conjunta, pero condicionada a la adquisición de compra individual, ¿no? A la adquisición de compra individual. Individual, no conjunta de nuevo. Repetí conjunta innecesariamente. Individual de ambos. ¿Bien? Esto es como interpretación de la fórmula, ¿correcto? Se entiende en este caso que en el cálculo que estamos haciendo para el lift se asume independencia entre X y Y, para el cálculo solamente. Porque el denominador es un producto de X por Y que trata de multiplicar las probabilidades conjuntas, pero dado independencia. ¿Bien?
ese es el detalle. Ahora, de los tres, el más importante es el tercero. Por eso lo voy a colocar en rojo. Y además, el tercero tiene un segundo significado. Al if también se le conoce como la mejoría, ¿correcto? Tiene un criterio de comparación. Es este. Si el if es mayor o igual que 1, se dice que la regla es válida. Si el if es menor que 1, se dice que la regla no es válida. O sea, de los tres, aquel que sirve para evaluar la viabilidad de la regla es el último, el lift. Sí, Melissa, te escucho. Buenas noches, profesor. Hola. Una consulta con respecto al LIF. Dice que es la probabilidad de compra conjunta, pero condicionado a la adquisición de compra o a la adquisición o la compra individual de cada uno. Para no repetir compra, voy a colocar a la adquisición. Sí, tienes razón. Okay. Es la probabilidad de compra conjunta, pero condicionada a la adquisición individual de ambos. Sí, tienes razón. Pero independientemente, o sea, es si compro uno o compro el otro. Asume que la compra de ambos fuese independiente y por eso abajo lo que calcula es la compra separada de los dos por independiente. Y luego divide la probabilidad de compra conjunta entre las probabilidades individuales de compra. Lo que está evaluando es si existe realmente un condicionamiento válido, relacionando las probabilidades. Por eso es que tiene un criterio de comparación, ¿no? O sea, ¿qué significa que el if sea mayor que 1? Si yo estoy calculando que la fórmula es esta. Si yo estoy calculando que el if es mayor que 1, eso quiere decir que esta división de esto entre esto es mayor o igual que 1. En otras palabras, la probabilidad de x e y es mayor o igual al producto de las probabilidades. Eso quiere decir que hay una relación de condicionamiento. Si fuera menor que 1, esto diría que la probabilidad conjunta es menor que el producto de las probabilidades individuales. Entonces ahí no hay condicionamiento de compra. Por eso es que el criterio de comparación siempre es mayor o igual que 1. Ya. Entonces, estos son los tres indicadores, ¿ya? Claramente el tercero tiene una función particular que, bueno, debería quedar clara con esta explicación. La función es la de evaluar si una regla es viable o no, ¿correcto? Entonces, ustedes podrían tomar un conjunto de registro de transacciones y evaluar todas las reglas que se pueden formar que tengan un lift que sea mayor o igual que 1 y esas serían reglas viables, ¿cierto? Pero ¿qué podría pasar con esas reglas viables? De repente podrían encontrar 2, 3 o más productos que se compran de forma conjunta y que derivan en una regla viable, pero de repente su probabilidad de compra conjunta es muy bajita, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que cuando el cliente compra, por ejemplo, no sé, cuando el cliente va y compra de repente un insecticida, también va a ir a comprar, no sé, un desinfectante, ¿ya? Pero si yo analizo la probabilidad conjunta, queda por debajo de 0.00001%. Entonces, puede cumplir esto, pero no tiene una probabilidad de compra conjunta tan alta como que para que valga la pena establecer algún tipo de estrategia con respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es el otro escenario de descarte? Que tengan ustedes una regla que tenga un leaf que sea mayor o igual que 1, pero de repente se dan cuenta que este valor de la confianza es bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien la regla sería válida, no siempre que se compre el primero se va a comprar el segundo. Entonces no pueden confiar en esa regla. Generalmente este criterio, que es el tercero, se usa para evaluar la viabilidad, mientras que el primer y segundo básicamente se van a utilizar también al mismo tiempo que el tercero, pero van a tener otro uso distinto. ¿Para qué se utilizarán entonces el primero y el segundo? El primero y el segundo, vamos a colocarlos acá entre llaves. Esta primera y segundo indicador, y lo voy a colocar acá al costado, se van a utilizar básicamente como criterios de filtro, ¿correcto? O sea, se van a utilizar como criterios de filtro para no obtener directamente todas las reglas,
sino que solamente obtener aquellas que tengan un leaf adecuado, mayor o igual que 1, pero que al mismo tiempo cumplen con un cierto criterio. Se utilizan como filtros para encontrar reglas, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían definir esto, ¿no? Apoyo mínimo, para que sea significativo, que al menos represente 1% de todos los registros de transacciones, ¿no? Y esto es bastante alto, para un supermercado eso es altísimo. De 0 punto algo para arriba ya es viable, en ese sentido el apoyo. Y luego que la regla tenga una confianza que me permita realmente saber que si compra uno va a comprar el otro, entonces que valga la pena la regla. Por ejemplo, una confianza mínima, por ejemplo, de 80%. ¿No? Entonces, ya no solamente voy a filtrar las reglas que sean viables, porque esas reglas viables pueden llevarme a reglas viables pero no confiables, o a reglas viables pero que tienen básicamente poca probabilidad de compra condicionada, o en total poco volumen de transacciones. Si yo utilizo esto en combinación de esto, tengo básicamente la capacidad para poder ubicar las reglas que yo quiero, que en simultáneo cumplan obviamente la condición obligatoria más las condiciones que utilice yo como filtro, ¿no? Entonces, jugando con los valores del apoyo mínimo y de la confianza mínima, puedo encontrar un conjunto de reglas de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Bien? Entonces, sus criterios para hallar las reglas van a combinar los indicadores, y lo otro que a la vez pueden usar como criterio es esto, ¿no? La propia regla en sí. ¿Por qué? Acá decimos X, entonces Y, ¿no? Si es la primera vez que lo están viendo, esto podría llevarme quizás a pensar en que solamente puedo colocar algo en X y algo en Y, ¿correcto? Normalmente se pueden colocar en X varios términos. Entonces, X no necesariamente es un solo producto, pueden ser 2 o 3 productos que condicionen a la adquisición de Y, ¿correcto? Es así como se pueden mezclar más de 2 productos por vez, porque X puede tener varios. Y por lo general tiene uno, y además lo otro que puede ocurrir es que en la regla ustedes no necesariamente están siempre limitados a mezclar productos, sino que podrían mezclar también otros elementos que puedan traducir a esta tabla de order pivot, pero que vengan de la información del cliente o de la información básicamente de el producto, o de la información del proveedor, o de la información de la propia ubicación del supermercado, ¿no? Entonces, ¿qué podrían hacer, por ejemplo? Colocar una columna de incidencia que de repente tenga día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, como ceros y unos, para identificar cuándo se hizo la transacción. Y meter un día de la semana en particular en la regla para ver si, dado el día de la semana y además la compra de un producto, puedo comprar otro. Entonces yo puedo formar reglas que sean un poco más complejas y que se asemejan bastante a la realidad de lo que yo quiero reflejar, ¿no? Y esto me deriva entonces a que cuando yo implemente las reglas, esto no siempre va a indicar que voy a juntar 2, 3, 4 productos más y los voy a vender como una oferta, sino que puedo, digamos que, focalizar esas ofertas en función de otras cosas, ¿no? Y si lo piensan, en verdad deben haberlo visto, ¿no? Debe ser una experiencia regularmente, bueno, sobre todo antes de la pandemia, palpable directamente cuando iban frecuentemente al supermercado, ¿no? Alguna vez les debe haber pasado que de repente ustedes van al supermercado o ven algún comercial por televisión de algún supermercado y ven que tienen descuentos en tal paquete de productos, pero solamente es válido tal día de la semana, ¿no? ¿Por qué? Porque hubieron un conjunto de transacciones que demostraron que en ese día en particular se compra un mayor volumen de ese producto que probablemente amerite que cumpla con un apoyo mínimo en ese día, y por lo tanto la oferta se da en ese día pero no en otro, ¿correcto? O por ejemplo, que ustedes vayan, de repente alguna vez lo han hecho, que en un mismo día o en una misma semana o en días próximos de esa misma semana, ustedes van a 2 supermercados, bien, de la misma empresa, ¿no? Pero van a 2 supermercados que se encuentran en lugares diferentes. No sé, van al Won que está de repente por su trabajo, o van al Won de su trabajo, o al Won de donde estudiaban, o donde estaban llevando una diplomatura, una maestría, algo, y van al Won que estaba por su casa o por la casa de un familiar.
Y entonces podrían notar que habían ofertas que estaban en ese won que no estaban en el otro won. Eso también puede pasar. ¿Por qué? Porque en la parte X de la regla entró básicamente la ubicación del supermercado como un elemento más que podría combinarse en la regla. Entonces eso me puede llevar a encontrar reglas que obviamente no solamente combinen productos, sino que también otro tipo de condiciones. Así puedo mezclar la marca, la presentación, etc., etc. Ejemplos, cuando van, por ejemplo, o iban ustedes antes a un grifo en la noche buscando algo que comer y de repente veían que había una oferta de un enrollado con una gaseosa, ¿no? Y entonces decía Coca-Cola con un enrollado de alguno de estos sabores y tienes una oferta y te doy un descuento y pagas de repente, no sé, 6 soles, cuando normalmente por separado pagabas 8, ¿no? Entonces coges tu Coca-Cola, vas a la caja, coges tu enrollado, pero cuando vas a pagar te dicen la oferta era para Coca-Cola regular, pero no para Coca-Cola cero. ¿Por qué? Porque en el mismo análisis no es que necesariamente la Coca-Cola de 500 mililitros sea un producto único, sino que yo puedo disgregar en diferentes columnas todas sus variantes, ¿no? Y colocar un mismo producto, pero con diferentes variantes o presentaciones para que la oferta sea en específico con ese y no con todos. Es así como se puede incluir o excluir entre la Coca-Cola regular y la cero y como se podría hacer con el resto de productos, ¿no? Por ejemplo, leche Gloria, que valga la oferta para lata, pero no para caja. O que valga para caja de presentación deslactosada, pero no para caja light, ¿no? O de repente en queso y que valga para el paquete de 200 gramos, pero no para el de 100 gramos. El producto es el mismo, pero la forma como ustedes preconfiguraron la base de datos y las columnas permitió diferenciar el producto en un nivel de detalle distinto, lo cual me lleva a profundizar en la forma en la cual yo puedo finalmente aplicar la regla, ¿no? Ya, entonces esto de acá es, digamos que un preámbulo general para lo siguiente, entenderlo más rápido, ¿no? Entonces regresamos a la diapo, regresamos a la diapositiva. Esto por si acaso lo voy a guardar ya, porque de repente después se lo subo porque le sirve. Vamos a guardar esto. Esto es reglas. Ya, lo estoy guardando ya. Si quieren que lo suba, después me avisan. Regresando al concepto, correcto, a los conceptos que estaban en la diapo. Con respecto a la diapositiva, ahora que revisemos cada uno de los conceptos, los van a entender más claramente, ¿no? Entonces, rebobinemos y vamos nuevamente con confianza. ¿Qué dice la confianza? Número de transacciones con todos los ítems mencionados en la regla dividido por el número de transacciones con los ítems que aparecen en la parte C de la regla, que es la probabilidad de condición y resultado entre la probabilidad de condición. Ahora lo entendemos mejor, más fácil, ¿correcto? Y ahora vamos a ejemplos. Sobre el mismo caso de los 5 registros que teníamos en el esquema anterior, acá nos muestran una tabla que es la misma del escenario anterior, pero que ahora me va a servir para hacer un cálculo, ¿no? ¿Y qué observo aquí? ¿Cuál es la confianza para la regla? Si un cliente compra soda, entonces también compra jugo. Entonces, si yo formulara esta regla de acuerdo a lo que les presenté en el Excel, ¿cuál sería la regla? La regla sería de forma simple, soda, entonces jugo. X es soda, jugo es Y. Soda está en la parte sí, jugo está en la parte entonces. Soda es la condición, jugo es el resultado, ¿correcto? En ese sentido, habría que medir la probabilidad de comprarlos ambos sobre la probabilidad de comprar el X que sería soda, ¿no? ¿Cómo se calculan estos valores de acá? Analicen los 5 registros y díganme en cuántos de estos 5 registros se compra soda y jugo a la vez. Vamos a contar. Jugo y soda, los dos, ¿ya? Registro 1, check. Están los dos, jugo y soda. En el registro 2 está jugo, pero no está soda. No lo cuento. En el registro 3 está jugo y detergente. No está soda. No lo cuento. En el registro 4 está jugo, detergente y soda. Como está jugo y soda, lo cuento. Van 2. Y en el último está limpiador de ventana y soda. No está jugo, así que no lo cuento. 2 registros de 5 transacciones. Probabilidad 0.4 o 40%. Y esto lo divido simplemente de forma simple sobre la probabilidad de que en alguno de ellos haya soda. ¿En cuántos registros hay soda? Ya lo revisamos. En el 1, en el 4 y en el 5. No hay en el 2, no hay en el 3. ¿Cuál es la probabilidad de comprar soda de forma individual? 3 de 5, 60%.
Entonces, el cálculo de la confianza que me dice cuál es la confianza de comprar jugo dado que ya he comprado soda, o cuál es la confianza para la regla si un cliente compra soda, entonces también compra jugo, es de 67%. ¿Correcto? Ahí lo encontré. Vean lo de abajo, ¿ya? Lo de abajo dice, ¿cuál es la confianza de la regla reversa? O sea, en vez de hacer soda, entonces jugo, ahora lo invierto. Jugo, entonces soda. Igual está el cálculo ahí, que obviamente deriva de la tabla. Lo que me quiero enfocar es en el resultado. Vean ustedes que acá sale 50%. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que si bien yo puedo tener una compra conjunta de dos productos, obviamente el orden como yo los coloque en la regla puede afectar a la confianza de compra. No es que porque estén los dos productos y yo lo invierto, la confianza es la misma, no. La confianza cambia porque depende de qué producto coloquen ustedes en la parte X, porque ese producto de la parte X es el que se divide en probabilidad dentro del cálculo. Entonces no es lo mismo invertir la regla, no me va a dar el mismo resultado de confianza. Segundo elemento, segundo indicador. En mi lista, en el número 1, apoyo. Número de transacciones que contienen todos los ítems que aparecen en la regla dividido entre el número total de transacciones. Se entiende como el porcentaje de transacciones que contienen a todos los ítems que aparecen en la regla. En otras palabras, es la probabilidad de compra conjunta simple de los dos, ¿no? Entonces, en este caso tenemos los cálculos de ejemplo de apoyo para las mismas reglas, ¿no? Si un cliente compra soda, entonces también compra jugo, o si un cliente compra jugo, entonces también compra soda. Entonces tenemos acá la probabilidad de soda y jugo ya la habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? 2 transacciones de 5. Por lo tanto, el valor sería básicamente 40%. Y en el otro caso, soda y jugo es lo mismo, porque como el indicador del apoyo solamente mide la probabilidad de X e Y, no importa en qué orden esté, la probabilidad conjunta es la misma. Entonces, en el caso del apoyo, da lo mismo invertir el orden de la regla. El cálculo va a ser exactamente el mismo porque no hay un denominador sobre el cual se divide para calcular. Por lo tanto, el orden no afecta al apoyo. ¿Bien? Último indicador. El último indicador es el lift o mejoría. Lo que mide es cuánto mejor es una regla que una predicción hecha tomando un cliente al azar. Se obtiene a partir del número de transacciones que soportan la regla, dividido entre el número de transacciones esperado, asumiendo que no existe relación entre los ítems, es decir, si fueran independientes. La fórmula es la misma que ya les dije, probabilidad de condición y resultado, X e Y, entre el producto de las probabilidades simples, individuales, independientes, probabilidad de X por probabilidad de Y. Y cuando el lift es menor que 1, se dice que la regla es peor que una estimación educada y la negación de la regla produce una mejor regla que una estimación al azar. En otras palabras, descartamos la regla si el lift es menor que 1. Aquí hay un par de ejemplos de cálculo de lift, ¿no? Para la misma regla que hemos venido trabajando, si un cliente compra soda, entonces también compra jugo, tendríamos probabilidad de soda y jugo, ya la conocemos, de 0.4. La probabilidad de comprar soda también la conocemos, de 0.6. Acá el nuevo cálculo es la probabilidad de jugo. Si ustedes revisan las transacciones, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4 hay jugo. En la 5 es la única donde no la hay. Entonces acá lo que tendríamos es básicamente que el cálculo nos daría 0.8. Entonces 0.4 entre el producto de 0.6 por 0.8 me da 0.83. Esta es la probabilidad de compra individual multiplicada, y este resultado en general de todo el if me da un valor de 0.83. ¿Qué es lo que me dice este valor? Como 0.83 no es mayor o igual que 1, eso quiere decir entonces que esta regla no sirve, no se puede utilizar. Y abajo, para demostrarles que no sirve, están utilizando lo que daba la definición de la diapositiva anterior. Si ustedes toman la negación de la regla, les va a dar un mejor resultado. ¿Cuál es la regla negada? La regla negada sería, en vez de si un cliente compra soda, entonces también compra jugo, la negación sería, si un cliente compra soda, entonces no compra jugo. ¿En qué cambia la expresión? Que tendrían un cambio tanto en el numerador como en el denominador.
Lo que se mantiene en ambos casos es la probabilidad de soda. Pero abajo en el denominador ahora multiplican por la probabilidad de no comprar jugo. Si la de comprar jugo era 0.8, la de no comprarlo es 0.2. Y acá sí tienen que hacer este cálculo. ¿Cuál es la probabilidad de comprar soda pero no comprar jugo? O sea, ¿en cuántos casos se ha comprado soda pero no se ha comprado jugo también? Si vemos, soda aparece en 3 registros, el 1, el 4 y el 5. En el 1 y en el 4 se compra jugo, en el 5 no. Entonces, la probabilidad de comprar soda y no comprar jugo sería un solo registro, que es el 5, entre 5 casos totales, 0.2. Resultado, 1.66. Eso me está indicando que la negación sí es viable. Es decir, yo podría indicar que si un cliente va a comprar soda, no va a comprarme jugo también. ¿Correcto? Entonces está cumpliendo lo que decía la definición de la diapositiva anterior. ¿Correcto? La probabilidad de soda y jugo es igual a la probabilidad de jugo y soda, sí, porque esa es la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta no se afecta por el orden. Soda y jugo y soda es igual, eso es el apoyo, ¿no? Bien, pues acá nos dan un pequeño ejemplo numérico en el cual nos dan algunos cálculos de probabilidad, ¿no? La probabilidad de A, la probabilidad de comprar B, la probabilidad de comprar C, asumimos que A, B y C son productos, ¿no? La probabilidad de comprar tanto A como B, la probabilidad de comprar A y C, la probabilidad de comprar B y C, la probabilidad de comprar A y B y C, y como interrogante está la probabilidad de comprar B y C, pero no comprar A, ¿correcto? Ya, entonces, en estos casos, en este caso lo que tenemos son algunos valores que vamos a necesitar, y luego nos piden calcular el apoyo, la confianza y el lift para estas reglas, ¿correcto? Las reglas son, si A y B, entonces C, si A y C, entonces B, si B y C, entonces A, y si A, entonces B, ¿correcto? Entonces vamos a tomar como referencia esta diapositiva de acá, este objeto de acá, para hacer los cálculos. Acá tenemos todavía nuestro Excel, que parece que nos va a servir un poco más. Vamos a agregarle en otra hoja de cálculo, vamos a pegar esto acá. Ah, está como tabla, mejor aún. Ya, vamos a pegarlo acá. Bien. Entonces lo que tienen ustedes acá es la tabla de datos, ¿no? Tienen los ítems y las probabilidades. Voy a ampliarlo un poco para que quede más claro en la vista que están haciendo. Bien. ¿Y qué me están pidiendo? En la diapositiva me dicen esto, ¿no? Vamos a llevarnos esto también acá. Calcular el apoyo, confianza y lift para las reglas. Si un cliente, perdón, si A y B, entonces C. Vamos a armar una tabla acá, ¿ya? Regla. Las reglas a evaluar son si A y B, o mejor de forma simple de frente, ¿no? A y B, ¿correcto? Entonces C, esa es una regla, ¿correcto? La regla A y B, entonces C. Bien. ¿Cuál es otra regla? Otra regla más es la regla si A y C, entonces B, ¿correcto? Y la otra regla sería si B y C, entonces A, ¿no? Si B y C, entonces A. ¿Correcto? Y la última dice si A, entonces B, ¿no? Es la más sencilla de todas. A, entonces B, ¿no? El entonces es equivalente a la línea, para que lo tengan claro, ¿no? El entonces es como si fuera la línea, nada más. Entonces, ¿qué nos piden calcular? Apoyo, por un lado, confianza, por otro lado, y lift, ¿correcto? Vamos a calcular el apoyo, la confianza y el lift, ¿correcto? Vamos a calcular esos indicadores. Entonces, voy a insertarles una línea más entre ellos para poder graficar lo que quiero hacer. Ya vamos a armar una pequeña tablita de acá. Recuerden que al final se los voy a subir, así que más que todo traten de seguirme en el procedimiento más que hacer lo mismo. Ya, por eso se los voy a subir al final. Ya, entonces dado que estas son, ¿no?
las reglas y lo que quiero hacer, ¿no? Ok, entonces, sobre esta base, vamos a calcular los indicadores, ¿bien? Entonces, voy a generar acá una división de espacio, aquí otra división de espacio más, aquí otra división de espacio más, y cierro la tabla aquí abajo, ¿correcto? Y ahí entre línea y línea, los valores numéricos los voy a colocar acá abajo, ¿ya? Ahí van a estar los valores numéricos en cada caso, ¿correcto? Los resultados. Y en la parte de arriba van a estar las fórmulas, ¿correcto? Y esto lo uno así, ¿no? Combinamos y centramos. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Y lo mismo acá, ¿correcto? Y entonces acá van a estar la expresión, las expresiones van a estar acá. Y abajo van a estar en estas celdas los valores, ¿correcto? Ya. Simplemente déjenme terminar de colocarle el formato nada más. Vamos a colocar formato punteado a los lados, ¿sí? Y lo copiamos acá igualito. ¿Sí? Y lo copiamos acá igualito. Ya, para que quede claro. Bien, entonces empezamos. Voy a colocar las definiciones de probabilidad de acá en esta parte. Empezamos con el apoyo, que es lo más sencillo. ¿Cuál sería esta probabilidad? Sería la probabilidad de A, ¿correcto? Y B, y también C, ¿correcto? Este es simple, es la probabilidad de A y B y C, ¿correcto? Ya, ¿cuál es este cálculo? Este cálculo de esta celda de acá sería A y B y C 5%. Pues el resultado es 5%. ¿Bien? Este es directo, ¿no? Apoyo de la otra. A y C entonces B. Sería la probabilidad de A y C y B. Pero como esto es apoyo, no importa el orden. Entonces esta probabilidad es igual a la de arriba. No cambia en nada. Por lo tanto, esta también es 5%. La otra, ¿cuál sería? La misma historia, ¿no? La otra es igual. La otra sería también la probabilidad de B y C y A. ¿Bien? Es la probabilidad de B y C y A. El orden no altera en el apoyo, así que esto es igual también al 5%. ¿Correcto? La última es la única que es distinta, ¿correcto? Porque es más simple. En la última, ¿cómo sería? En la última sería solamente la probabilidad de A y B, nada más, ¿no? Ya sin C, porque solamente es A, entonces B. ¿Cuál es este valor? Si lo buscan de la tabla, A y B es 25%. Entonces, ya tienen todos los valores, ¿correcto? Ya está todo. Vamos ahora a la confianza. En la confianza, ¿qué tendríamos? Para empezar, empiezo todos los cálculos repitiendo lo mismo que está acá, al costado. Porque recuerden que la confianza tiene como numerador al apoyo. ¿Bien? La confianza tiene como numerador al apoyo. Y luego esto se divide entre algo más. Para que no me marque toda la celda, voy a utilizar esta línea como si fuera el elemento de división. ¿Bien? Ok, queda claro. Este es el elemento de división. Esto hay que dividirlo entre algo. Y lo mismo en el resto de casos, ¿no? Voy a copiar la línea varias veces. Lo coloco acá. Lo coloco acá. Y lo coloco acá. Bien, díganme en cada caso entre quién divido. En el primer caso, A y B, entonces C. La parte X es A y B. Entonces acá tengo que dividir entre la probabilidad de A y B. ¿Correcto? Tengo que dividir entre la probabilidad de A y B ahí. ¿Bien? Abajo, ¿entre quién divido? Sería entre la probabilidad de A y C. ¿Correcto? Ahí sería A y C. Aquí en el siguiente, entre B y C. Pues aquí abajo sería entre B y C. ¿Bien? B y C.
Y en el último, solamente A está en el lado X, así que sería solamente dividirlo esto entre la probabilidad de A nada más, ¿no? Solamente entre esto, ¿correcto? Ya, calculemos. En la celda calculamos. Tomo el 5% del costado, que yo sé que es el numerador. En este caso lo divido entre A y B. ¿Cuál es la probabilidad de A y B? En la tabla esto es 25%. Entonces selecciono la celda que tiene el 25%. Resultado, 0.2 o como probabilidad, 20%. ¿Bien? Siguiente. Tomo la celda del costado que tiene el numerador y lo divido entre A y C, la probabilidad de A y C. La probabilidad de A y C es 20%. 5 entre 20% es un cuarto, ¿correcto? 0.25. Como probabilidad, 25%. Siguiente. P de B y C y A entre P de B y C. Es la del costado dividida entre la probabilidad de B y C. B y C es 15%. 5 entre 15 es un tercio, ¿no? Como probabilidad, eso es 33.3%, ¿correcto? 33.333%. Y en el último caso, tengo la del costado, que es 25%, que es la probabilidad de A y B, dividida entre la probabilidad de A, que es de 45%, ¿no? 25 entre 45 me da 55.5%, ¿no? Entonces, como probabilidad, sería un 55.6, ¿no? Porque es un 55.5555 en el cálculo, ¿correcto? Entonces, eso es 25 entre 45, ¿correcto? Bien, vayamos ahora a los lift. En los lift voy a copiar primero lo del costado. En todos los casos voy a copiar lo del costado. Porque básicamente la diferencia entre el lift y la confianza solamente es que en el caso del lift se multiplica por algo más lo que está en el denominador. ¿Bien? Entonces voy a alargar un poco esta línea. La vuelvo a copiar en todos los casos para que sea lo más homogénea posible. Salvo en la última, que creo que la línea me alcanza en esa dimensión. Pero en las demás sí las voy a copiar, ¿correcto? Entonces copio y pego las líneas de la división, que están acá y acá. La última que me falta, ok. Y ahora vamos a modificar. ¿Qué tendría que agregar acá? En el lift del primero, ya tengo arriba el numerador correcto. Abajo es como si tuviera la probabilidad de X. Me falta multiplicar por la probabilidad de Y. ¿Quién está en Y acá? C solito, porque es entonces C. Entonces multiplico por la probabilidad de C. ¿Bien? Bueno, esto es notación, ¿no? Déjenle un espacio para que no coloque la C de formato comercial. Ya. Entonces P de A y B por la probabilidad de C. En el segundo caso, lo que está en la parte entonces es el B. Entonces acá tengo que modificar para multiplicar por la probabilidad de B. ¿Correcto? Entonces acá en el denominador multiplico por la probabilidad de B. En la siguiente, lo que está en la parte Y es A. Multiplico por la probabilidad de A. Y en la última, lo que está en la parte Y es B. Entonces multiplico por la probabilidad de B. ¿Correcto? Entonces, estos son los cálculos que básicamente debo desarrollar, ¿no? Si los hacemos, a ver, el numerador está acá, es 5%. Esto lo divido entre el producto de P de A y B, que es 25, multiplicado por la probabilidad de C, que es 40. ¿Correcto? Ese es 5% entre 25 por 40. Resultado, 0.5 en lift. ¿Bien? Segundo caso, tendría el 5%, que está aquí, en el apoyo, dividido entre, y abro en paréntesis, P de A y C, que es 20%, multiplicado por la probabilidad de B, que es 42.5%. ¿No? Eso es 5% entre 20 por 42.5. Resultado 0.5882. ¿No? Voy a colocarlo con un par de decimales. También es un lift que es menor que 1. En el último caso, 5% dividido entre, ahora en paréntesis, B y C, que es 15, multiplicado por la de A, que es 45.
0.74, ¿no? 0.741, 0.74. Y la última sería 25% dividido entre 45 por 42.5%, que es PDA por PDB. Resultado, 1.31, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a estas reglas, si yo analizo estas tres, la única que cumple el criterio de Lift como regla viable es la última, ¿correcto? O sea, la última es la única que cumple. Esta es viable, ¿correcto? Mientras que esta acá sería no viable, esta acá sería no viable y esta acá también sería no viable, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la única que tiene un lift que es mayor o igual que 1. Ese es el criterio que estamos tomando en consideración, ¿no? Entonces, la idea es que a partir de esto, ustedes puedan ver un ejemplo de cálculo entre diferentes combinaciones, ¿no? Acá estamos viendo la explicación de la fórmula en cada caso y los cálculos numéricos. En la diapositiva siguiente, correcto, ustedes tienen solamente estos resultados, ¿no? Tienen esto, esto y esto. Lo que faltaba eran las fórmulas desplegadas para que entiendan de dónde salió cada uno. Por eso es que lo he hecho ahorita en el Excel para que lo tengan también, ¿correcto? Entonces, si vamos acá y continuamos en la diapo ahora, sigamos a la siguiente diapositiva, estos resultados se explican con lo que he calculado, ¿no? Ahí están los valores que he calculado, tal cual. Y por eso es que la regla en azul sale resaltada, porque es la única que tiene un lift que es mayor que 1, ¿no? Las demás no, ¿correcto? Bien. Otras consideraciones más que son importantes que deberían tomar en cuenta cuando trabajen con el tema de las reglas, básicamente son las siguientes. Se debe considerar las necesidades del negocio, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere esto? Si bien yo podría tomar toda la base de datos de transacciones, por ejemplo, un supermercado, y pedirle que me dé todas las reglas viables que cumplan con un criterio mínimo de apoyo y con un criterio mínimo de la confianza, en verdad, generalmente no se plantea así el estudio del Market Basket Analysis. ¿Por qué? Porque en verdad no es que yo esté buscando en general a ver qué puedo hacer o qué puedo ofrecer, sino que muchas veces las necesidades de negocio parten más por un tema que ya tiene definido en la mente de ustedes algún producto que quieren ofertar, sea porque individualmente no se mueve mucho o por otras razones, y entonces en verdad no solamente entran a las reglas con un criterio de filtro mínimo de apoyo y de confianza, sino que más que todo entran sabiendo básicamente quién es el Y que ustedes quieren básicamente colocar en la regla, para que cuando filtren las reglas se encuentren los X que mejor combinan o condicionan la compra del Y. Eso se refiere con obedecer las necesidades del negocio, ¿no? Y eso está supeditado a lo segundo, que es el nivel de detalle adecuado, ¿correcto? Que obedece también a esa necesidad, ¿no? O sea, yo quiero ofrecer todos los productos Coca-Cola o quiero ofrecer solamente un producto Coca-Cola de un tamaño y de una presentación en particular. Es una decisión que viene por un nivel de detalle, pero que está supeditado también a lo que yo necesito, ¿ya? En la siguiente diapositiva tienen ustedes unas tablas que muestran diferentes formas de trabajar la order pivot, ¿no? Por ejemplo, ven ustedes la tabla 8.3 y luego tienen la tabla 8.4. En la tabla 8.3 claramente tenemos pizza, leche, azúcar, manzanas y café. Pues yo entendería que esto es una tabla pivot o de order pivot, probablemente de algún supermercado, donde se interesa ver la posibilidad de compra conjunta de estos productos a nivel general, ¿no? Entonces tienen que entender que cuando encuentren una regla también va a estar sujeto a este nivel general. O sea, no es que va a ser un formato en particular o una presentación en particular de leche la que ustedes van a poder condicionar, sino que sería cualquier leche en general, o cualquier pizza en general, o cualquier azúcar en general, en cualquier presentación, en cualquier tamaño, de cualquier marca, ¿no? Esa es una forma de enfocarlo.
generalmente es una forma que solamente me ayuda a entender qué productos se compran juntos, pero que en verdad no me lleva a una oferta comercial en específico, porque para llegar a ofertas comerciales en específico sí tienen que meter al menos el tipo de la presentación y el tamaño, ¿no? Abajo tienen otro ejemplo, ¿no? Extra queso, cebollas, pimientos, champiñones y aceitunas, ¿no? Entonces, en el caso de abajo, obviamente, me queda claro que el ámbito de aplicación es diferente al de arriba. El de abajo es probablemente un ámbito de aplicación más relacionado con una pizzería, donde yo estoy viendo qué ingredientes son los que probablemente se piden juntos cuando el cliente personaliza o solicita una pizza de 2, 3, 4 ingredientes para ver cuáles son los que está mezclando, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado acá? El resultado obviamente va a ser cuáles son los ingredientes que se mezclan más comúnmente en las pizzas de una cierta cantidad de ingredientes, y si ven que tiene un cierto nivel adecuado por encima del apoyo que ustedes fijan, y obviamente cumpliendo también con el criterio de la confianza, eso me puede llevar a de repente entender que si esa combinación es comprada por un 10% de los clientes o un 15%, quizás me convenga ofrecerla como un producto ya con un nombre en particular, sabiendo que con ese nombre se mezclan estos ingredientes, y lanzarlo como un sabor de pizza en particular. Eso podría ser una estrategia, pero que deriva de un análisis de este tipo, ¿no? Aquí tienen el ejemplo de lo que es el nivel de detalle que ustedes deben considerar cuando analizan. A esto comúnmente se le llama nivel de taxonomía. La taxonomía es un nivel de detalle o profundización, ¿no? El ejemplo los lleva desde una categoría de comida, ¿no?, que son las comidas congeladas, que podrían manejar como una columna de comidas congeladas, pero eso lo haría que las ofertas o estrategias o las reglas estén solamente en función de comidas congeladas sin darme un detalle particular. O lo que podría hacer es bajar un poco en la taxonomía para ir a un enfoque más detallado, ¿no? Por ejemplo, dividir a las comidas congeladas en postres, en vegetales y en almuerzos, ¿correcto? O cenas congeladas. Y de repente postres es muy general, podría dividirlo en yogur congelado, helado y barras de frutas congeladas. De repente vegetales congelados es muy global, podría dividirlo en alberjas, zanahorias y paquetes mezclados de vegetales, además de otras categorías, ¿no? Entonces vean como en el caso de vegetales congelados, no es que tengan la obligación de ir a cada uno de los tipos de vegetales, sino que al menos utilizar los más representativos o los que más se consumen para que estos tengan mayores posibilidades de mezclarse en ofertas, ¿no? Y en el caso de los helados, incluso helado en general haría que yo pueda mezclar en una oferta cualquier sabor de helado, y en verdad el sabor de helado sí tiene una influencia en el consumo, ¿no? O sea, no es que a todos les gusten todos los sabores de helados, en verdad van a seleccionar sabores en particulares. Se podrían ofrecer algunos, ¿no? O analizar algunos particularmente que son los más comprados. De repente chocolate, fresa, vainilla y por ahí un par de sabores más que ustedes saben que tienen un porcentaje de consumo alto. Acá se mencionan dos, ¿no? Un sabor en esta marca que se llama el Rocky Road y el otro que se llama el Cherry García, que son sabores en particulares de helado. Y todo lo demás que no tiene tanto consumo significativo, bueno, otros, ¿no? Otra categoría más. Entonces, a esto se le llama ir a taxonomías detalladas cuando lo necesitan. Entonces, podrían incluir en la base de datos como una sola columna o como varias columnas, depende de lo que necesiten. Las taxonomías entonces son de utilidad, solamente tienen que tomar en consideración que para un buen nivel de resultados deben asegurarse más o menos que los productos que aparecen en las taxonomías tienen una cantidad similar de transacciones, ¿no? Por eso es que a veces no se prefiere ir a todos los vegetales congelados, sino que los más representativos y otros. Porque si yo lo junto en otros, ese otro ya tiene una cantidad de transacciones que es similar a de repente la de los más vendidos. Entonces hace que las reglas puedan ser encontradas fácilmente. ¿Bien? Y lo otro es que los productos que son raros pueden subirse en la taxonomía y mezclarse en una categoría general si ustedes lo requieren. Todas esas decisiones las van a tener que tomar con respecto a la base de datos, porque recuerden que la preparación de la tabla de order pivot es el insumo principal para hacer el análisis de las reglas de asociación para una aplicación de este tipo, que es la de Market Basket Analysis, ¿no? Ahora, también pueden mezclar lo que les había comentado en alguno de los ejemplos. Pueden mezclar ustedes ítems virtuales, ¿correcto?
ítems virtuales que no aparecen en la taxonomía pueden ser mezclados. Por ejemplo, se puede agregar la localización. En el ejemplo que les decía, que ustedes pueden encontrar una oferta que esté en un supermercado, pero que no esté en otra, ¿no? O, por ejemplo, el tiempo, el día de la semana o el mes en particular puede mezclarse en la parte X de la regla, para que cuando encuentren las ofertas estén condicionadas solamente de ese tipo, ¿no? O también, desde el punto de vista logístico, de qué lote vino o de qué almacén vino el producto que quieren mezclar, ¿no? De repente no van a mezclar a todos los productos, sino que aquellos que están más próximos a la fecha de vencimiento o un lote en particular es el que ustedes quieren mezclar. Entonces, podrían agregar una columna binaria que tenga que ver con la ubicación en algún almacén o de algún lote en particular, ¿no? Y lo otro es que generalmente, de forma más común, no van a trabajar ustedes con productos genéricos diciendo leche, azúcar, sino que van a trabajar con Leche Gloria y sus presentaciones, variantes o tamaños, y otras marcas igual. O sea, la marca va a ser algo que va a entrar en consideración cuando ustedes decidan cómo agregar estos componentes también en las reglas. La formación de la agrupación en las taxonomías debe ser racional, pero al mismo tiempo debe obedecer a la forma como los productos son adquiridos, ¿correcto? Deben ser escogidos cuidadosamente también para evitar reglas que sean redundantes, ¿no? Por ejemplo, acá tienen 4 productos. Tienen Coca Diet, Coca regular, Pepsi Diet y Pepsi regular, ¿no? Entonces, yo quiero formar una agrupación para no ofrecerlos por separado, sino que de repente en este ejemplo que les mencioné de la oferta del grifo, puedas tomar cualquier producto de Coca-Cola o cualquier producto de Pepsi para tu oferta. Entonces, no te van a hacer problemas en la caja cuando vas a una Coca con una Coca cero, porque se entiende que es válida en la oferta al igual que una Coca regular. Entonces, si yo pienso en eso, por ejemplo, una forma de asociarlo sería Coca-Cola en sus presentaciones y por otro lado Pepsi en sus presentaciones, ¿no? Y yo pensaría que es una oferta viable porque finalmente lo estoy asociando por un concepto válido que está en la tabla del producto, que es la marca, ¿correcto? Pero tiene que ver la relación con la intención de compra, en verdad. Si una persona va interesado en comprar una Coca Cero o una Coca Diet y no la encuentra, lo más probable es que compre una Pepsi Diet o una Pepsi Light. Va a ser menos probable que compre una Coca-Cola regular porque temas relacionados a patrones conductuales de consumo hacen que quiera un producto light o sin azúcar. Entonces, una agrupación de este tipo no haría que esto pueda reflejarse en la posibilidad de sustituir el producto. Entonces, sería una posibilidad de asociación que está muy restringida porque no considera el factor de consumo. ¿Qué sería lo adecuado? Quizás lo más adecuado, en vez de agrupación por marca o por familia, en este caso, sea por el tipo de la gaseosa. Por un lado dietéticas, por otro lado regulares. Y eso está más alineado, básicamente, con el patrón de consumo. A eso es a lo que se refiere. ¿Correcto? Ahora, ¿qué limitaciones o problemas podemos encontrar en el sentido de explorar las reglas? En primer lugar, que nuestro procedimiento va a ser un procedimiento que va a ir en el algoritmo que va a utilizar por etapas, donde en verdad, cuando ustedes calculen cosas para una regla, van a calcular solamente los 3 indicadores. O sea, por cada posibilidad de regla, ustedes calculan apoyo, confianza y lift. Y han visto la complejidad de los cálculos. Son divisiones. Son cálculos de probabilidades que salen de las tablas de order pivot, ¿no? De la tabla de order pivot yo construyo una tabla de concurrencias de 1, 2, 3, n dimensiones y de ahí saco probabilidades. Las divido de acuerdo a cada indicador y obtengo 3 indicadores por regla. En el sentido de la complejidad de cálculo, los indicadores son súper sencillos, ¿ya? Entonces, en verdad no supondría un problema de complejidad para el cálculo. Sin embargo, viene el otro lado. Ustedes deben tener un interés de saber hasta cuántos productos quieren mezclar y al mismo tiempo cuántos productos tienen disponibles, ¿correcto? Entonces, hay un crecimiento exponencial del tiempo a medida que ustedes tengan más productos disponibles y más productos quieran mezclar. La siguiente diapositiva les muestra un esquema para entenderlo. Imagínense ustedes solamente que tienen 100 productos. Imagínense un supermercado en el cual se han identificado 100 productos que les interesaría poder ofrecer
entre sí o con alguno de ellos en particular. Entonces, su límite de columnas en la tabla de order pivot va a ser de 100, ¿correcto? Ya. Si ustedes quieren hacer combinaciones de uno, son 100 productos individuales, no hay combinaciones ahí. Pero si yo quiero hacer combinaciones de 2 productos, ¿cuántas posibles combinaciones de 2 productos hay con 100 posibles candidatos? Hay 4.950. ¿Cuántos cálculos tengo que hacer? Una construcción de una tabla de concurrencia de 2 dimensiones con 4.950 por 3 cálculos de indicadores. Y eso solamente es hasta 2 productos. Imagínense que se les ocurre hacer mezclas de hasta 8 productos, que es el límite de la tabla. 8 productos. ¿Cuántas combinaciones posibles hay si tienen una base referencial de 100 productos en las mezclas? 186.087.894.300 combinaciones por 3 indicadores. Entonces, ahí viene la complejidad y el crecimiento exponencial del cual se habla. Porque los cálculos son muy sencillos, pero la cantidad de combinaciones puede ser excesiva si ustedes piden demasiados productos combinados en la regla o al mismo tiempo tienen muchos productos que están evaluando en la tabla de order pivot. Por eso les decía que cuando se quiere comenzar a utilizar esto, y a veces no se tiene mucha experiencia en el tema, uno piensa, bueno, mejor sería tener, mientras más detalle, lo más adecuado. Voy a meterle todos los productos de supermercado, diferenciándolos con todas las marcas, diferenciándolos con todas las presentaciones, diferenciando con todos los subtipos de productos, y al mismo tiempo con todos los tamaños, y voy a meter todos los días de la semana, y voy a meter todas las sucursales, y voy a meter todos los lotes. O sea, ¿de cuándo estamos hablando ahí? No estamos hablando de 100, estamos hablando de cientos de miles de líneas. Ya, con que quieran hacer igual 8 combinaciones, ese número ya no está en miles de millones, está en miles de trillones inclusive. Pero si lo dejan a correr eso no va a correr en un día, va a correr en 2, 3, 4, 5 días o más, si es que es posible obtener un resultado acotado. Entonces, eso es un problema, ¿correcto? No saber enfocar bien el alcance de lo que queremos hacer. Un tema muy importante entonces es que ustedes se sienten bien a discutir cuáles son los productos que quieren mezclar en la base de datos de la tabla order pivot para saber entonces que es una cantidad acotada, razonable y que está relacionada con las combinaciones que ustedes van a querer explorar. Para no meter todo ahí simplemente por decir tengo la data y la voy a usar. Porque yo sé que eso en vez de ayudarme va a ser un obstáculo porque va a demorar mucho el obtener resultados. Entonces, hay que saber, digamos, que definir y encauzar bien a dónde queremos apuntar las reglas. ¿Bien? Afortunadamente, hay una estrategia computacional que me puede ayudar a simplificar un poco estos miles de billones o de trillones de combinaciones que salen, cuando el caso igual puede ser medianamente complejo en cantidad de productos o de combinaciones, ¿no? Y lo que se utiliza es el concepto que ya manejamos de sesiones anteriores, que es el concepto de la poda, ¿correcto? Hemos visto cómo podar un árbol, hemos visto cómo podar un algoritmo de clusterización, de acuerdo a una cierta cantidad de clúster que necesito. Entonces, la poda en general es un mecanismo que se puede aplicar a cualquier tipo de modelo y lo que hará la poda es reducir la cantidad de combinaciones o la cantidad de procesamientos que se van a hacer, ¿correcto? Entonces, la poda, para empezar, va a requerir que ustedes coloquen un valor de apoyo mínimo, ¿bien? El apoyo mínimo lo definen ustedes porque es un criterio de filtro como ya les había explicado, ¿correcto? Al menos un apoyo mínimo. Si quieren, podrían suplirlo también y complementarlo con una confianza mínima, pero digamos que no se entiende como que estrictamente necesario. Lo indispensable es un apoyo mínimo, ¿correcto? Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? Lo que dice esto es, por ejemplo, ¿no? Si existe 1 millón de transacciones y se utiliza un apoyo mínimo del 1%, entonces eso quiere decir que si yo tengo 1 millón de registros en mi tabla de order pivot, solamente voy a hacer que considere las combinaciones que tengan un apoyo de 1% por 1 millón de al menos 10.000
compras o transacciones, ¿no? Entonces, sobre el total de 1 millón de transacciones, un apoyo mínimo de 1% representa que voy a tomar como válido o tomaré en consideración solamente los casos que tienen al menos 10.000 ocurrencias de compra. Es una buena forma de filtrar lo que yo considero necesario. Y lo que se va a utilizar en conjunto con esto es un concepto que se llama efecto de cascada, ¿no? La cascada es como que agua que cae, pero obviamente si el agua no ha transcurrido a esta altura, tampoco va a transcurrir a esta altura porque tiene una caída por gravedad. ¿Cómo se entiende la cascada acá? La cascada en las reglas de asociación se entiende por el indicador relacionado en verdad con el número de productos que quieren combinar. O sea, por orden de cascada en el algoritmo, yo no puedo evaluar combinaciones de 3 productos si es que antes no he evaluado combinaciones de 2. Y no puedo evaluar combinaciones de 2 si antes no he visto compras individuales. Y así no podré llegar a combinaciones de 10 artículos si es que antes no he evaluado combinaciones de 9, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿para qué hacer eso? Porque si sumamos el criterio del filtro de corte del apoyo mínimo de 1%, ¿qué quiere decir eso? Si yo en la mezcla, imagínense, de hasta 4 productos, encuentro que esos 4 productos mezclados no llegan a cumplir el apoyo mínimo, o sea, no llegan a tener más de 10.000 transacciones, eso quiere decir que si yo le mezclo un producto más a esa mezcla de 4, lo voy a hacer más específico. Entonces, si esto tiene un número de transacciones, cuando yo agregue uno más, definitivamente el número de transacciones o se mantiene o lo más común que va a ocurrir es que va a bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo encuentro que en una cantidad n de combinaciones no se cumple con el apoyo mínimo, todo el resto de combinaciones de n más 1, n más 2, n más 3 de esa combinación ya no tendrían ni siquiera sentido de calcularse. Entonces, lo que hago es las podo automáticamente. ¿Correcto? ¿Esto qué va a hacer? Que esa combinación de 4 que luego se abre en varias bifurcaciones, en 7, en 10, en 15, en 20 o en 1000, por la cantidad de productos que están considerando, no tienen sentido de calcularse porque la combinación madre o de la etapa previa no cumple el apoyo. Por lo tanto, lo razonable es que el algoritmo calcule hasta ese nivel los indicadores y que diga cualquier combinación posterior que tenga estos 4 ya no la voy a calcular. Es como que ustedes tuvieran la caída básicamente piramidal de las combinaciones, pero ciertas líneas les comienzan a cortar. Entonces al final ya no crece tanto. En vez de crecer hasta una cosa así, se enfoca y al final se comienza a reducir porque existirá un límite de combinaciones que cumplen el criterio de apoyo mínimo. ¿Qué es lo que hace esto? Hace una contramedida efectiva al crecimiento exponencial relacionado con la cantidad de artículos en el order pivot y la cantidad de productos que van a mezclar. Entonces es una forma de reducir el impacto del crecimiento exponencial que tiene este problema en particular, ¿no? Entonces esa es la idea básicamente con el tema del efecto cascada, que es lo que va a utilizar el concepto de la poda, ¿no? Entonces la poda utiliza un filtro mínimo de apoyo y lo mezcla con el efecto cascada para reducir combinaciones. Son 8:30, vamos a hacer el break. Después del break todavía vamos a continuar con la última parte de la parte teórica. Nos quedan alrededor de 7, 8 diapositivas. Y luego de eso ya pasamos a la parte práctica. Igual les recomendaría que para después del break ya tengan listo el documento de siempre y también tengan abierto un script en R para